Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Fórmula Inmobiliaria. Hoy, sábado 11 de agosto del 2018. Bienvenidos a este espacio ideal diseñado para ti. ¿Y qué tal les ha ido con las lluvias, Ahora sí nos cayeron unos tormentones impresionantes. Espero que hayan estado bien, hayan estado resguardados y que no hayan tenido ningún contratiempo. Hay que cuidarse mucho. Ya he estado aquí en este programa las personas de Protección Civil para que ustedes tomen en cuenta todas esas precauciones que deben de tener para que puedan estar a salvo en inundaciones, en todo lo que tú necesitas para que puedas llegar bien a tu casa, a tu trabajo, a donde tengas que llegar. Así es que cuídense mucho, traten de... Cuando esté cayendo, ya nos dijeron los de Protección Civil, es muy importante, cuando está cayendo una tormenta muy fuerte y no has salido, tienes que esperarte los 20 minutos, más o menos media hora, que es lo más fuerte que pasa, para que tú ya puedas salir. Eso no quiere decir que ya se acabe la lluvia después de 20 minutos, no, pero lo más fuerte casi siempre dura 20 minutos. Entonces, sí hay que considerar esas partes. Si tú ya vas en camino y te toca en algún lugar, de preferencia es, si puedes hacerlo, orillarte y estar en un lugar donde puedas dejar que pase todo lo más difícil. Pero bueno, estamos en época de lluvias y hay que tener las debidas protecciones y pues todo lo que te necesitas para cuidarte. Y bueno, este programa te voy a platicar que pues estamos en agosto y ya viene el mes de testamento, que es en septiembre. Te voy a empezar a decir todo lo que necesitas hacer porque es muy importante que hagas tu testamento. También te voy a platicar todo lo que tienes que saber y los pasos para rentar una casa, y ya que tú, siendo la persona que renta, qué es lo que necesitas conocer, y tú, la persona que vas a rentar ese lugar, qué es lo que tienes que, documentos tienes que saber. También te voy a dar unos tips para ¿qué tienes que hacer antes de ir a comprar a una mueblería? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que darte cuenta antes de que llegues a una mueblería y te encanten esos muebles, ¿no? Y bueno, también en ecología te diré cómo escoger un arquitecto ecológico. Hay muchas personas, y es una tendencia, ya estamos cuidando mucho el medio ambiente y ya están empezando a hacer las construcciones también muy amigables para el medio ambiente. Así es que te voy a platicar qué tips te voy a dar para que escojas un arquitecto ecológico. Y bueno, pues empezando con los temas, pues es el testamento. Tú ya tienes el tuyo, Emita. ¿Tú ya tienes tu testamento? Ya, Emita ya tiene todo. Y pues bueno, una de las cosas más importantes es, y lo que más se desea para la familia, es la herencia, un buen patrimonio, y lo que se quiere es dejar pues todo tranquilo, sin problemas, nada de pleitos, nada de problemas que se lleven a juicio, y es muy complicado cuando tú posees, aunque sea una propiedad, que no tengas un testamento, porque al final del día pues resulta caro, tedioso y es muy largo todos esos procesos. Si quieres ahorrarte todas estas disputas familiares, lo mejor es que hagas tu testamento, y si aún no lo tienes listo y quieres saber cómo hacerlo, aquí en Fórmula Inmobiliaria te voy a dar unas buenas razones para que lo lleves a cabo. Esto yo te lo estoy diciendo ahora en agosto porque luego necesitamos como pensarlo mucho, pero todo esto es en septiembre, que es el mes de testamento. Es una iniciativa de la Secretaría de Gobernación y obviamente los gobiernos locales, pero te voy a decir, ¿es difícil tramitarlo? La verdad es que no. En realidad, cualquier persona mayor de 16 años, 16, no 18, mayor de 16 años puede tramitarlo, siempre y cuando se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales. Y para realizarlo no necesitas ni tener testigos, solo necesitas ser la persona, las personas que sí tienen una discapacidad tanto visual o motriz, o las personas que no escuchan, o las que no hablan, ellas sí necesitan tener una persona que les esté ayudando, ¿no?
Y las condiciones para elaborar este tipo de testamentos pues se encuentran muy establecidas en el Código Civil de cada entidad federativa, pero por lo regular solo se necesita una identificación oficial con fotografía. Y bueno, ¿es costoso tener un testamento? Pues aquí hay una buena noticia, pues si aprovechas el mes del testamento lo podrías adquirir hasta con un 50% menos de su costo real. Y bueno, el costo, pues la verdad es que varían muchísimo dependiendo de, obviamente, la entidad en a la que nos encontramos, y mucho tiene que ver en qué notaría realices tu testamento. Eso varía bastante. Pero bueno, al final del día es un ahorro para ti y para los tuyos, porque el testamento facilita mucho el proceso de sucesión. Ya que, por ejemplo, ¿qué es esto de sucesión? Es si tú tienes una propiedad y se le hereda y no lo tienes con testamento para que tus hijos o tu mamá o la persona que esté cercana a ti pueda reclamar esa propiedad. Eso se llama la sucesión, lo tienes que donar. Es complicado hacerlo si no hay un papel que diga que es para esa persona. Entonces, para disponer de los bienes, en caso de no existir este testamento, pues se deberá de tramitar esto que se llama la sucesión, y es a través de un proceso judicial, y el juez determina quiénes son los herederos y qué porcentaje recibirán de esos bienes. Este proceso, la verdad es que es costoso para los familiares, y por eso siempre es más sencillo que ya se cuente con un testamento. Ahora, otra razón es que proteges a tu familia. El testamento es el medio apropiado por el cual los padres, normalmente es los padres para los hijos, quienes ejercen la patria potestad de sus hijos menores, pueden designar, por ejemplo, si tú tienes hijos menores de edad, puedes designar un tutor para ellos, y en caso de que ambos padres mueran, pues tengan el cuidado y la protección de esa persona y sus bienes. También otra razón para la que tú tienes que hacer un testamento la verdad es que hacer un testamento es un sinónimo de tranquilidad. Hacer tu testamento no significa que vas a morir. Es complicado porque mucha gente tiene una cultura aquí en Latinoamérica, es como que, ay, si hago mi testamento quiere decir que ya me voy a morir. No. Es ordenar tu vida un poquito, y es más bien un acto de responsabilidad para mantener la armonía y seguridad de la familia y evitar posibles conflictos legales después de tu muerte, ¿no? Ahora, está más claro que para qué debes de llevar a cabo tu testamento, pues acércate con un notario, el más cercano, y recuerda que es un trámite muy fácil y es rápido. Los testamentos se clasifican de varios puntos, que es el público, el testamento público abierto, que lo otorga un notario, y el público cerrado, que es el testamento o el sobre que lo contenga deberá estar cerrado y sellado. El público simplificado es la misma escritura de adquisición de un inmueble destinado o para viviendas, establece a los herederos. El hológrafo es escrito de puño y letra, tú lo escribes y con la letra de la persona que es dueño de esas cosas que vas a heredar, y cuidado, porque su efecto y alcance no se validará si no están depositados ante una autoridad competente, aunque lo hagan de puño y letra. Entonces, existen también muchos otros tipos de testamento, unos llamados especiales, que pueden ser privados, y si se realizan cuando el testador padece una enfermedad grave que no lo permita acudir a un notario público, o no haya un notario público en esa población, o un juez que actúe por recepción, ¿no? Entonces, tú ya sabes que el testamento público es un acto por el que una persona designa ante un notario o a las personas que a su fallecimiento, cuando esta persona muera, serán dueños de sus bienes, propiedades, convirtiéndose así en los legítimos herederos de su patrimonio. Sí, es muy importante. Se los estoy diciendo hoy, sábado 11 de agosto, para que lo tomes en cuenta, pienses, veas lo que tienes.
veas a quién se lo quieres heredar. Sí es muy importante que lo hagas, no hay más que dejar todo en orden, todo tranquilo, sin ninguna complicación, porque al final del día, pues lo que queremos es que todo mundo esté contento y en paz. Así es que recuerda que esto te lo voy a volver a decir. Apenas estamos a mitades de agosto, te lo voy a recordar a finales de agosto y en septiembre te lo voy a estar recordando para que aproveches que está al 50% en septiembre. Así es que así está esto del testamento y además la verdad es que lo puedes hacer desde muy, muy temprana edad, desde los 16 años. Después del corte vamos a platicar aquí en Fórmula Inmobiliaria acerca de lo que rentas, ¿no? Las personas que quieren rentar un departamento o una casa, ¿qué es lo que debes de hacer? Tienes que conocer a tu inquilino y demás. Te recuerdo el teléfono en cabina, es el 3400-500, nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, es As Inmobiliario, para que ahí nos busques, nos des tus comentarios y si tienes algunas dudas, te puedas comunicar con nosotros. Yo soy Lisette del Valle y regresamos aquí con más en Fórmula Inmobiliaria. Ven a Depel Spa y presume tu piel. Depilación definitiva sin dolor con luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, lifting. Haz tu cita al 442-771-6251. Encuéntranos en Facebook o Instagram como Depel Spa. 442-771-6251. Estamos con más en Fórmula Inmobiliaria. Pues ya estamos de regreso nuevamente aquí a Fórmula Inmobiliaria. Me da mucho gusto que estén conmigo. Esta hora de transmisión son las 10:15 de la mañana. Y pues seguimos con mucha información porque hoy les traigo muchísima información. Y bueno, cuando eres dueño de un inmueble y no quieres mantenerlo desocupado, entonces una de las opciones que tienes es rentarlo. Número uno, para que tu inmueble esté mejor, con un mejor mantenimiento. Y dos, pues para tener ingresos adicionales. Sin embargo, antes de tomar esta decisión, no quieres poner en riesgo tu propiedad y deseas que la persona que va a ocupar este inmueble lo mantenga obviamente en muy buen estado, además de pagar la renta a tiempo. El rentar una casa o departamento, la verdad es que debes considerar varias características, la persona que quieres tomar como inquilino, el precio que vas a cobrar, las formas de pago, las condiciones que vas a poner aquí en el contrato, sobre todo la forma de operar, la legalidad de la renta del inmueble. Son muchas cosas que te tienes que dar cuenta y recuerda que el precio de la renta estará determinado por muchos factores. Por ejemplo, la ubicación, si está amueblada, el número de recámaras que contiene, los sanitarios, cuántos sanitarios tiene, la cocina, sala, comedor, estudio, cuántos espacios para coches. Y además si incluye servicio adicional como teléfono o algún otro, ¿no? Telefonía o internet. Generalmente, pues no conocemos al inquilino, obviamente, ¿no? Entonces, no sabes ni de dónde son, ni a qué se dedican, pero siempre debes de solicitarles un comprobante de domicilio, pregunta a qué actividad se dedica, pues eso te dará un poco de idea de cuáles son sus ingresos económicos y asegúrate lo más que puedas y por lo mismo, obviamente solicita el nombre de un fiador, quien deberá responder en caso de que el inquilino no cumpla con sus pagos correspondientes. Explícale los servicios que incluyen en la renta, ya sea el mantenimiento, el pago de luz, agua, el predial y cuáles no incluyen. Además, debe de quedar claro quién va a pagar los posibles daños que se puedan producir en instalaciones eléctricas, tuberías, la pintura, etcétera. Todo tiene que estar dentro de la ley. Esto es muy importante. Por eso yo les recomiendo que se acerquen a los profesionales, como siempre les he comentado, pero tú también tienes que saber. Encontrar una persona con solvencia económica, con un buen historial crediticio, no te garantiza que va a ser un buen inquilino. Nada tiene que ver.
Mejor elabora un contrato muy bien hecho, pues la información que contenga será de mucha utilidad y en caso de algún incumplimiento por parte de la persona a quien le vas a rentar el inmueble. Y para irte a la segura, mejor solicita asesoría o con un abogado o con un profesional inmobiliario. En este caso es un poquito más fácil que un asesor inmobiliario te ayude. Y procura no adquirir los formatos que venden en las papelerías, de verdad no. Cada contrato de cada inmueble es diferente, porque tiene características diferentes. No es lo mismo rentar un departamento con 2 recámaras que una casa con 3 recámaras y jardín. Cada lugar es diferente. Entonces, estos formatos que venden en las papelerías muchas veces ya están obsoletos y en caso de un juicio no te van a servir de nada. Así es que pon mucha atención, la verdad. Y no te dejes llevar por las emociones y que quieras rentar tu inmueble y ya estás desesperado porque lo quieres rentar y el primer inquilino que toca tu puerta, ya, con ese te quedas. No, tienes que tener paciencia y sin prisas puedes elaborar un buen contrato, porque luego hacemos contratos rápidos sin prever las consecuencias que esto te pueda traer a futuro. Por ejemplo, que el inquilino solo pague el depósito y la primera renta. Después nunca más lo vuelves a ver. Entonces ya se abandonó tu inmueble sin avisarte o no te quiera pagar las rentas hasta que tomas decisión de echarlo de tu casa o de plano levantarle un juicio. Pero esto último, la verdad es que solo lo puedes hacer si tienes un buen contrato elaborado junto con los permisos correspondientes, por supuesto. El Código Civil Federal establece que hay arrendamientos cuando las dos partes, tanto el que renta, el que va a dar su propiedad a rentar, como el que la toma, se obligan los dos a conceder el uso y goce temporal de una casa o departamento y la otra pagar por ese uso en cierto precio. Entonces, cuando vayas a rentar un inmueble debes de contar con los documentos que te acrediten como dueño. Eso es muy importante, porque luego por eso hay muchos fraudes que la gente renta departamentos que ni son suyos, ¿no? Entonces sí tienes que tomar muy bien en cuenta eso. Además, por ley, estás obligado a declarar el ingreso de la renta. Hoy en día la verdad es que lo más común es que el arrendador ni siquiera está dado de alta en Hacienda. Y de igual manera el que renta ni siquiera solicita un comprobante de pago de renta porque pues normalmente se dice que crees que estás pagando menos porque no te da un recibo. Si quieres tener todo en orden, hay una página en internet del SAT, que te metes a la página del SAT y ahí puedes consultar el proceso que debes de seguir para rentar tu departamento o casa habitación si así lo deseas. Y bueno, con la documentación en regla y los permisos correspondientes, pues ahora preocúpate por los elementos que incorporarás en el contrato. También se tiene que hacer por escrito, en 2 copias. Uno lo tiene que tener la persona que rentó, otro lo tienes que tener tú, quien eres la que renta, y tiene que tener toda la formalidad, tiene que estar firmados en todas las hojas, ¿no? Entonces, pero el contrato pues debe de tener lo más sencillo, nombres de las 2 personas, de quien arrenda y el arrendatario, y la ubicación del inmueble muy bien descrito, porque luego si te vas a juicio, muchas veces ese es un error, que nada más ponen la dirección nada más así, como así, y a la mera hora no se dan cuenta de que no pusieron el número bien, o esquina con tal, o entre calle que calle. Eso es muy importante porque entonces dicen, no, ese no es el lugar donde yo estaba habitando. El monto de la renta, la descripción muy detallada del inmueble, de las instalaciones, de los accesorios que cuenta para el uso y en el estado en el que lo diste. De preferencia, si puedes tomar fotos, es lo ideal. La garantía, obviamente el monto de la renta, la garantía, en su caso, si das garantía, y obviamente el término del contrato. Generalmente es por 1 año, dependiendo en casa, habitación, departamento, casi siempre es por 1 año, pero tú también debes de especificar muy bien
cuál es el término del contrato, ¿no? También las obligaciones que el arrendador y el arrendatario tengan adicionalmente de las establecidas de la ley, como por ejemplo la cuota adicional que le cobrarás en caso de que se retrase de algún pago, si le vas a permitir que tenga mascotas también, la fecha en que deberá pagarte la renta. Normalmente muchas personas lo hacen a principios de mes, hay personas que dicen, no, sabes que yo en la quincena, tú eso lo puedes determinar. Si le vas a permitir hasta cuánto tiempo tiene de gracia, si te dice que te paga el primero, cuánto tiempo tiene de gracia para que después le cobres algún interés, etcétera, ¿no? Es importante que los contratos, una vez que se termine su vigencia, se firme un nuevo contrato con nuevas condiciones, sobre todo si se pretende incrementar el precio del arrendamiento. Normalmente se sube un poquito. Recuerda que generalmente el índice de inflación anual pública lo determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y obviamente, bueno, hay artículos en el Código Civil y demás, ¿no? Pero tiene que haber responsabilidades compartidas. Esto es muy importante porque cuando el propietario y el arrendatario llegan a un acuerdo sobre la renta del inmueble, la relación no termina ahí, pues ambos tienen compromisos mutuos. Luego ya la gente se despreocupa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, realizar las reparaciones que se necesite el inmueble. Como por ejemplo impermeabilizar, ahorita que estábamos hablando de las lluvias, impermeabilizar el techo antes de llegar a las lluvias. Ahorita ya que está lloviendo, pues ya no se recomienda impermeabilizar. Ese tipo de cosas normalmente se debe hacer dependiendo ahora ya hay unos impermeabilizantes muy buenos que duran muchos años, pero siempre tienes que estar al pendiente de la impermeabilizada. Luego, mantener en buen estado las conexiones eléctricas de plomería, las chapas, las puertas, demás, ¿no? Sobre todo mantener limpias las áreas comunes, eso es muy importante, e indicar si cuenta con estacionamiento. Esto también es muy importante porque luego tú le rentas a una familia, mamá, papá, y tiene hijos pequeños, y nada más dicen, no, yo con 2 estacionamientos está bien para los 2 adultos. Pero luego crecen los niños y luego empiezan a tener también coche o algún vehículo y ya están ahí o invadiendo al vecino o están estacionándose en los estacionamientos de visitas, y todo eso se tiene que quedar muy claro porque son responsabilidades compartidas, porque aunque el dueño no la habita porque le está rentando, pero tiene la responsabilidad de un condominio en dado caso de que así sea, ¿no? Y bueno, hacer también sugerencias del inquilino sobre el mantenimiento que se requiere del inmueble, porque luego también, como no se vive ahí, no conocemos todo lo que es y todo lo que implica vivir en ese lugar, ¿no? Así es que el inquilino obviamente tiene que tener sus responsabilidades, como pagar a tiempo la renta, avisar al propietario sobre el mantenimiento si requiere algún inmueble o tu inmueble si necesita algún tipo de mantenimiento, a considerar, porque luego si se dejan pasar sale muchísimo más caro. Comentar con el propietario si piensas realizar algún tipo de mantenimiento, por ejemplo, pintar el interior del inmueble o cambiar la chapa de las puertas o que quieres cambiar el lavabo. Todo eso se tiene que preguntar y comunicar con anticipación también al dueño que dejarás el inmueble. Esto también tiene que quedar en el contrato, decir, tienes que avisar. Normalmente lo común es un mes antes te avisan para dejar el inmueble, para que tú puedas tener también todo lo que es, todo lo que se cobra, por ejemplo, después, como el teléfono, la luz, tienes que estar cubierto eso porque pues finalmente ya se utilizó, ¿no? Y, por ejemplo, utilizar la propiedad alquilada solo para los fines establecidos en el contrato. Normalmente las casas y los departamentos es para eso, para habitarlos, no es para bodega ni es una oficina. Todo eso se tiene que quedar muy bien establecido, y por si algún motivo hay alguna controversia, pues la verdad que puedes llegar al contrato, ¿no? Asesórate muy bien con un licenciado en Derecho o con un profesional inmobiliario, porque de verdad es importante que tengas todo muy bien claro para que tú puedas utilizar el contrato
adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es cómo tienes que hacerlo tú para que puedas hacer. También en nuestro blog de As Inmobiliario vamos a tener también toda esta información, en nuestro canal de YouTube también, para que si quieres volver a ver este programa. Yo me voy a un corte comercial, regresamos con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Descubrir lugares increíbles es una experiencia única. Conocer culturas y gente nueva aumenta tu felicidad. Por eso yo viajo con Viaje, mi agencia de viajes de confianza. Entra a agenciadeviajesqro.com o llama al 299-3387. Pues ya estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria. Te recuerdo nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentras como As Inmobiliario. Y ponte en contacto conmigo también aquí en el 3400-500 en teléfono en cabina. Y estamos ahí también con nuestro canal de YouTube. Ya tenemos varios seguidores y nos da muchísimo gusto para que vuelvas a escuchar este programa, para que veas alguna información, para que te informes un poquito de si no lo pudiste escuchar el sábado, lo puedas escuchar también el día que tú quieras, ¿no? Y bueno, pues una vez que ya tienes el lugar donde vas a vivir, porque ya la rentaste, ya hiciste tu contrato muy bien, es momento de escoger los muebles. Y aquí te voy a dar un tip antes de comprar tus muebles. Vamos a escuchar esta cápsula que te preparé para estos tips. Amueblar la casa es sin duda un aspecto importante para crear un espacio que refleje nuestro estilo y nos haga sentir cómodos. Pero más allá de optar por combinaciones de decoración o por un diseño de mobiliario concreto, ¿hay algunas claves para escoger de forma acertada? Pues aquí en Fórmula Inmobiliaria te doy algunos consejos a tomar en cuenta cuando acudas a las tiendas de decoración para que sepas cómo elegir los muebles de tu casa de una manera adecuada. Antes de acudir a una tienda de muebles, lo primero que tienes que hacer es tomar todas las medidas de los espacios que necesitas amueblar para estar claro en el tipo de piezas que puedes adquirir. De nada te servirá enamorarte de un mobiliario concreto o pensar en un estilo de muebles voluminoso si tu espacio no se presta para ello. Esto es fundamental al momento de elegir los muebles de tu casa. Otro detalle que resulta imprescindible es la funcionalidad del mobiliario. Cualquier mueble que compres para tu casa debe adaptarse a la perfección al estilo de vida, a las costumbres de quienes la habitan. Las tiendas de decoración están llenas de alternativas. Es fundamental entender antes para qué necesitas el mobiliario, qué uso le pretendes dar. Una familia numerosa necesitará opciones con mucho espacio para almacenar, mientras que alguien que vive solo puede optar por piezas mucho más simples. Tus muebles deben adaptarse a la decoración, pero también a tu estilo de vida. Una vez que has pensado en todos estos aspectos, llega el momento de ir a comprar muebles. Aquí es imprescindible optar por una tienda de muebles que ofrezca piezas ajustadas al estilo de decoración, la que tú prefieres. Clásica, minimalista, antigüedades, cada uno tiene su estilo. Y para ahorrar tiempo, lo mejor es acudir directamente a un lugar que se pueda adaptar a tus exigencias, tanto estéticas como de una forma óptima. Las combinaciones de decoración son también un elemento imprescindible al momento de elegir los muebles de tu casa. Debes escoger un mobiliario que vaya acorde con el color de tus paredes, con el material del piso o suelo y que ayude a crear ese estilo que deseas para tu hogar según tus criterios. Al elegir muebles para tu casa, como sofás, sillas o camas, toma muy en cuenta la comodidad. Tus muebles deben ser cómodos, hacerte sentir a gusto. Por eso es importante probarlos antes de comprarlos. Y por último, no olvides un aspecto fundamental al elegir los muebles de tu casa: la calidad de ellos. Si quieres un mobiliario que te dure años y años, deberás invertir en piezas de calidad, sólidas, resistentes y con una muy buena estructura. Aunque suele representar un gran aporte de dinero, esta es una muy buena inversión, pues se trata de artículos de uso diario que estarán contigo durante años.
Estamos ya de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria. Mi nombre es Lisette del Valle. Son las 10:47 de la mañana de este sábado 11 de agosto. Y bueno, pues la verdad es que ya tienes todo armado, tu casa, tu hogar, y pasamos un poquito a la ecología. La verdad es que nosotros aquí, como tú bien sabes, en Fórmula Inmobiliaria, nos gusta mucho aportar nuestro granito de arena al planeta, dándote mucha información al respecto. Y el programa pasado estábamos hablando acerca de las casas ecológicas, cómo son, cuáles son las características, pero este sábado aquí en Fórmula Inmobiliaria te damos 5 tips para encontrar un arquitecto ecológico. Vamos con la información. 5 recomendaciones para encontrar un arquitecto ecológico. Si lo que estamos buscando es construir una casa ecológica, es esencial que nuestro arquitecto tenga experiencia en ello y se haya formado o haya leído y experimentado suficiente para llevar a cabo nuestra vivienda eco. Por ello, en Fórmula Inmobiliaria te damos 5 recomendaciones para encontrar un arquitecto ecológico. Número 1. Revisa su experiencia en diseño y construcción de casas. Durante las primeras reuniones, solicita a tu arquitecto que te lleve a ver una vivienda que haya realizado y te explique el proyecto a detalle. Si no es posible, pídele imágenes y una presentación en relación a los criterios ecológicos. Número 2. Contrastar su capacidad para diseñar una casa con criterios ecológicos. Es más difícil de valorar, pero es necesario saber si las casas que han diseñado funcionan de forma eficiente. Para ello podemos contactar con anteriores clientes para conocer el funcionamiento de sus viviendas. También podemos solicitar al arquitecto datos sobre gastos energéticos de las viviendas que haya diseñado con anterioridad. Número 3. Averigua si conoce materiales y sistemas constructivos naturales. No es posible concebir una casa ecológica sin que sea natural. Por ello es importante que nuestro arquitecto no solo esté al día en sistemas de ahorro y eficiencia energética, sino que conozca el concepto de arquitectura sana y los beneficios que conlleva para las personas construir con métodos y materiales naturales. Número 4. Valorar si sus valores cuadran con los nuestros. Hay que recordar que pasaremos de 1 a 2 años trabajando de la mano de nuestro arquitecto, debemos confiar en él y tener claro que sus valores de vida están acorde con los nuestros. Normalmente las personas con conciencia eco y natural aplican estas premisas en todas las facetas de su vida, en la ropa que visten, en la comida que comen, en sus hábitos diarios, en su tiempo libre, etc. No está de más conocer un poco más a nuestro arquitecto antes de firmar un contrato. Podemos irnos a comer juntos y conversar sobre temas diversos para conocer algo mejor. Y por último, número 5. Tener en cuenta su capacidad de comunicación. El trato con el cliente y la comunicación fluida son esenciales para que la relación con nuestro arquitecto vaya sobre ruedas. Valora cómo han sido los primeros contactos con tu arquitecto, ha sido fácil localizarlo, ha contestado al teléfono, al email sin problemas, ha sabido comunicar y hacernos entender el proceso de construcción de una casa, pues si los primeros días la comunicación no es fluida, podemos esperar que durante el resto del proyecto tampoco lo sea, y esto puede ser uno de los principales motivos de fracaso de relación entre cliente-arquitecto. Pues así como lo dijo Katy, la verdad es que es muy importante coincidir en lo que realmente piensas, actúas y sientes, porque es muy, muy importante. Y bueno, pues ya tenemos lista nuestra casa, nuestro departamento, pero ahora lo más importante es cómo la vas a cuidar, ¿no? Eso también tiene mucho que ver. Y, por ejemplo, hay veces que en nuestros hogares sale un moho negro en las paredes o en los rinconcitos, que son luego muy difíciles de limpiar, pero nuestra vivienda, por ejemplo, que es el lugar donde más tiempo pasamos, tiene que tener unas condiciones idóneas para que podamos vivir y realizar todas nuestras actividades del día al día. No solamente tener un espacio en el que disfrutemos, también hay que tener en cuenta unas mínimas características que permitan que nuestra salud, sobre todo, y bienestar se mantengan de forma adecuada. En ciertos momentos, por mucho que cuidemos nuestra casa e intentamos evitar la aparición de cualquier tipo de organismo que pueda afectarla, las plagas existen.
y son una lata, la verdad, y pueden crecer en todo lugar a pesar de que pongamos las medidas de esto, ¿no? No solo los insectos o como las hormigas o termitas pueden afectar nuestro entorno, nuestra casa. Otro tipo de organismos también menos llamativos y silenciosos pueden hacer su aparición, así como lo escuchan, sin que nos demos cuenta de más, y es un peligro real. Y estoy hablando del moho negro. El moho es general, se encuentra de una manera muy común y en muchísimos lugares de la naturaleza, ya que es un organismo fundamental para descomponer y aportar nutrientes a la tierra. Esto es muy necesario para la vida, pero cierto es que dentro de las casas pues no nos gusta mucho y los edificios pueden provocar efectos que no deseamos, ¿no? Existen muchísimos tipos diferentes de moho que pueden crecer en nuestros hogares, pero los más comunes es el que se denomina de forma coloquial como moho negro. Tiene su nombre científico, pero muchos lo consideran extremadamente peligroso para la salud de las personas. La verdad es que, ¿cómo se identifica un moho negro? Es muy sencillo. Primero, presta atención con tu olfato y si hace tiempo que notas un olor raro o desagradable en alguna zona especial en tu casa, no es que llegues a tu casa y lo huelas, porque eso sería muy, muy grave, sino en luego pasas por un lugarcito y huele raro, ¿no? Cuando lo tengas localizado, observa el color, ¿no? Lo más natural es que sea un color negro, verdoso o parduzco, pero en ocasiones puede mostrarse más verdoso que negro. Lo que tienes que hacer y lo tienes que tomar en cuenta para identificarlo también es su textura. Evita tocarlo. O sea, yo sé que te estoy diciendo su textura, pero muchas veces te puedes dar cuenta qué tipo de textura tiene nada más de visualizarlo. Usa una toalla, no lo quites directamente con tus manos, usa una toalla de papel o para descubrir si tiene esta textura como viscosa que se produce por la humedad y que haya debajo de esta primera capa y que hay debajo de esto, ¿no? Porque si sale el moho negro en las paredes, y pues ¿cómo lo vas a limpiar, no? No solamente crece y se desarrolla dentro de unas condiciones especiales. Tiene que existir ciertos factores que facilitan y promueven su crecimiento. La humedad es uno de ellos. Tienes que tener muchísimo cuidado porque la verdad es que desencadena para esto las esporas y la verdad es un lugar idóneo para sentarse y multiplicarse. Hay que tener cuidado con la humedad, ¿no? Sobre todo en las paredes, pero muchas veces tenemos que tener cuidado y que no nos damos cuenta, también se almacenan en las tuberías de agua, porque por ejemplo cuando hay algunas fugas y empieza a haber fugas, sobre todo cuando estas tuberías están muy viejas, es porque está el moho ahí, no nos damos cuenta obviamente, pero quiere decir que es momento de cambiar esas tuberías, ¿no? Porque la verdad es que es muy complicado darte cuenta en esta. Si por ejemplo, si esta situación, ¿no?, se mantiene, aunque sea por poco tiempo, lo más común es que aparezca el moho negro en los alrededores debido a las humedades de la pared, porque ya se hizo una fuga. Y otra causa del moho dentro de las casas es la costumbre de tener ropa mojada dentro de las habitaciones. Aguas con eso. Es muy recomendable secar muy bien las prendas en la terraza o como tú acostumbres secarlas para evitar la condensación de agua y el aumento de humedad dentro de tu hogar. Si no es posible, ya que no dispones de una terraza, hazte un tendedero y colócalo cerca de una ventana grande. Entonces, tienes que prevenir todo este tipo de situaciones para que tú puedas hacerlo muy, muy bien. Como siempre, se nos va esta hora de transmisión muy rápido. La verdad es que agradezco, como siempre, a toda la gente que hace posible Fórmula Inmobiliaria y en especial a toda la gente en audio, en cabina. Yo quiero mandar saludos a todas estas personas que me ayudan a que esto salga al aire. Nos quedamos aquí con Natividad Sánchez en Fórmula Turística y te recuerdo que algo es muy importante, que todo esto que hablamos, la casa, las plantas y todo eso, nada es posible si no tienes salud. De verdad, la salud es lo más importante. Cuídate mucho. Te veo el próximo sábado 10 de la mañana
Mi nombre es Lisette del Valle y hasta la próxima.